Al analizar un nuevo motor 1.2 de 3 cilindros del grupo Stellantis, pues la mayoría de vosotros, si no se os ha rizado el pelo, como a mí, quizás lo haga pronto, y es porque normalmente pensaremos que es un aire continuista de algo que no fue del todo bien. Si tenéis la paciencia necesaria para poder aguantar este vídeo, entenderéis que este nuevo motor que se ha presentado esta semana en Madrid no tiene nada de continuista con lo que había antes. Muy bien, vamos allá. Ahora hacía un rato que no hacía esto. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Cuando existe un problema que genera mucha polémica, tienes únicamente un par de formas de atajarlo. Una es sentarte y esperar a que todo el mundo se olvide, la más común, por cierto, en esta industria, o bien afrontar el problema y ver cómo lo solucionamos. En este caso, Peugeot ha aprovechado esta semana para presentar el motor Turbo 100 y, de paso, invitar a todos aquellos que hemos hablado algo al respecto de las motorizaciones PureTech. No tuvo que ser nada fácil para ninguno de los representantes de Peugeot y también de Stellantis, que tuvieron que sentarse delante nuestro y dar ciertas explicaciones, puesto que para repartir gloria todo el mundo es bueno, pero a la hora de recibir palos, no todo el mundo los asume de la misma forma. Sabéis que a mí las luchas encarnizadas no son precisamente algo que me atraiga, ni me gustan las polémicas ni criticar por hacerlo. Únicamente que si existe una dificultad, la analizo en profundidad, pero de forma técnica. Y si no existe, también lo hago. Más allá de todo esto, fuimos a ver un motor y esto es precisamente lo que os traigo. Si caes en el tópico de que al tener 3 cilindros y una cilindrada de 1.2 litros tiene que ser prácticamente lo mismo que un PureTech, pues automáticamente ya un árbol no te dejará ver el resto del bosque. Aprender de aquello que ha causado un daño reputacional a la marca y subsanarlo es la parte importante, no tropezar 2 veces con la misma piedra. Iniciemos esta andadura por el bloque de motor. Se trata de un bloque de fundición aleada de aluminio presurizado y en disposición Open Deck. Este Open Deck, como ya hemos visto en otras ocasiones, es de isla central. Esto es, los cilindros están unidos entre sí de forma que pueden reforzarse y riostrar el conjunto. Rigidizar para que no exista movimiento. Ya sabéis que cuando existe movimiento en una camisa de aluminio tenemos un problema. Se generan desgastes en la parte superior. Para evitar esto justamente es por lo que existe la isla central. Paralelamente a ello tenemos una ganancia extraordinaria en refrigeración por el hecho de tener una camisa de agua alrededor de todo el conjunto o isla. Este tipo de construcción es bastante rígido. Este bastante lo vamos a entrecomillar porque, lógicamente, al tratarse de fundición de aluminio, siempre tenemos una ligereza que no es lo mejor en cuanto a rigidez. Pero el hecho de tener nervaduras en todos los sentidos disponibles y también el hecho de haber prolongado más allá de la base donde sujetan las tapas de bancada sugiere que el bloque se convierta en algo parecido a un cuadrado. Y todo aquello que es cuadrado es mucho más estable a las deformidades, que es lo realmente preocupante en este tipo de motores. Y precisamente hablando de un 3 cilindros, pues otra cosa no, pero vibraciones tenemos. Uno de los elementos críticos en un bloque de motor de aluminio es precisamente cómo hacemos para que no se nos desgasten los cilindros de forma prematura por la propia circulación del pistón por el interior. Esto en este caso ha sido solucionado con la inserción de unas camisas de fundición gris. El montaje de estas camisas de fundición gris en el interior del bloque de motor se hace directamente en el molde. En el momento que presurizamos el aluminio en el interior del molde, la propia forma exterior de la camisa provoca que se adhiera con mucha fuerza y que por tanto la estabilidad sea perfecta o prácticamente perfecto. Esto tiene beneficios en cuanto a la movilidad de la camisa, pero también en cuanto a la refrigeración de la misma. Tenemos una mayor área de contacto que por tanto también de refrigeración hacia el exterior. No olvidemos que estamos ante un motor de 3 cilindros que por tanto de forma intrínseca tiene cierta cantidad de vibraciones y también de cabeceo. Hablemos ahora de este último. Es importante notar que cualquier disposición de 3 cilindros
con un reparto de disparos a 120 grados, obliga de forma natural a que no seamos capaces de poder compensar las inercias de cada uno de los pistones, porque no tenemos una pareja que esté tratando justamente de evitar esto. Si queremos evitar justamente este tipo de balanceo que estáis viendo en pantalla, una de las pocas maneras que hay es precisamente con el acople de un árbol equilibrador, como el que veis en pantalla o como el que os muestro en directo. Este tipo de árboles equilibradores tienen la ventaja de una disposición a 180 grados de dos contrapesos que cuando uno tiene la masa en la región superior, el otro la tiene justo en el lado inferior. De este modo somos capaces de poder equilibrar estos disparos que estábamos comentando y frenar que cuando el bloque de motor intenta girar en un sentido, este sea capaz de dominarlo en el sentido opuesto y viceversa. Recordemos que estamos intentando frenar las fuerzas primarias, que por ello es necesario que los engranajes tengan una disposición dental exactamente 1:1 entre cigüeñal y el propio eje equilibrador. Esto es, que giren a la misma velocidad. Uno de los principales problemas que tuvo el motor PureTech precisamente fue la acumulación de hollín en el intersticio que queda entre el espesor del segmento y el alojamiento de los mismos. Esto es algo que, como veis en pantalla, llegaba a saturar de tal forma los segmentos que impedía la movilidad de los mismos. El hecho de que no sean capaces de poderse mover es algo muy preocupante, porque permite que el lubricante ascienda hasta la cámara de combustión, donde será quemado y consumido, por tanto, pero también que parte del combustible que está en la cámara de combustión, y más adelante hablaremos de ello, pase hacia el cárter, licuando el aceite y, por tanto, todo mal. Parte de este problema es justamente por las normas anticontaminación. Esto no es echar balones fuera, es una realidad palmaria para todos los motores actuales. El hecho de tener que reducir la fricción, que por tanto el consumo mínimo de cualquier motor, obliga por necesidad a que disminuyamos la pared del segmento. El hecho de que tengamos una pared menos cargada de material fuerza dos eventualidades. La principal, que la fuerza tangencial nominal, esto es, la fuerza que hacen los segmentos contra la pared del cilindro, sea muy reducida. Pero tiene una secundaria, y es que si tenemos muy poca altura, también hay muy poca pared con la que empujar con los gases. Y por tanto, cuando estamos en compresión o bien en explosión, tenemos una dificultad añadida, y es que el sello que van a poder efectuar los segmentos contra el cilindro es de una menor calidad. Además, si esto fuese poco, el recubrimiento de los segmentos en los últimos 10 años ha evolucionado de forma sustancial. Y prueba de ello la tenemos justamente en el motor que se estrena hoy. Fijaos en un detalle. Siempre hablamos de lo que sucede con los segmentos y con los pistones, pero en realidad hay algo mucho más allá, que implica al sistema de alimentación y al sistema de inyección. Y ojo, porque estos dos sistemas dan la vuelta de forma positiva en este caso. La inyección directa es maravillosa cuando tenemos la posibilidad de hacerlo en un motor que ya tenemos atemperado. Es decir, la inyección directa y los motores fríos son un tándem horrible. Pero si además añadimos el hecho de que no tengamos la velocidad suficiente para poder mezclar, ojo, primero transicionar de gota a gas, la evaporación del combustible es imprescindible, y luego paralelamente que seamos capaces de mezclarlo de forma adecuada con el oxígeno. Si estas dos cosas no confluyen en el mismo instante, automáticamente tenemos generación de hollín. Y no estamos hablando de poco hollín, estamos hablando de toneladas de hollín, y este hollín termina acumulándose en los segmentos. Para aquellos que sois la primera vez que me veis, lógicamente no son toneladas reales, estoy exagerando, pero quiero que lo entendáis porque todo el mundo se fija en los segmentos y los pistones y obvia la parte importante, que es justo la inyección y el porqué de este nuevo diseño interior. Si os preguntáis por qué el motor PureTech original no lograba esta transición de líquido a gas a la velocidad adecuada y por qué además generaba tanto hollín, la respuesta es clara. El tamaño de las gotas de combustible, cuando el motor estaba frío, no permitía llegar a evolucionar lo suficientemente veloz y quedaban restos. Y estos restos, una parte de ellos pasaba al aceite y otra porción de los mismos generaba hollín. Todo mal, en definitiva. Pero es que además, a bajas revoluciones, no existía suficiente velocidad para poder ayudar en esta transición.
En busca de una solución, esta nueva motorización soluciona los dos problemas. Por un lado, tenemos un aumento de la presión en el raíl de suministro de los inyectores que pasa de los 250 bar de presión de la última generación a los 350 de este nuevo motor. El hecho de este aumento en 100 bar de diferencia provoca intrínsecamente que a un consumo similar, que por tanto una cantidad inyectada por volumen exactamente igual, tengas que disponer orificios en las toberas más reducidos. El hecho de reducir los orificios de una tobera implícitamente significa que la gota que vamos a tener que evaporar será de un diámetro inferior. Por tanto, la evaporación será más sencilla. Pero es que además partíamos de una base de un turbo de geometría fija, que aunque tenía gestión electrónica, únicamente era para comandar una wastegate. No disponíamos de una geometría variable que ha aparecido en este nuevo motor. La geometría variable permite precisamente esto, y es que a muy bajas revoluciones por minuto de motor disponemos de la suficiente velocidad que ahora sí será capaz de poder ayudar en esta transición entre líquido y gas, porque es muy fácil, todos pensamos en un cubo de gasolina que lo dejamos y se evapora. Sí, pero tarda mucho tiempo. Lo que sucede es que los motores van muy rápido y a esa velocidad es importante el tiempo requerido para poder evaporar lo que inyectamos, que por tanto cuanto más pequeña es la gota, más fácil es evaporarla. El hecho de que aumentemos sustancialmente la presión a bajas vueltas y también, ¿por qué no?, por el aumento de los últimos tiempos de la densidad de potencia de los motores, obliga a tratar los pistones de alguna manera para evitar que la fricción consuma demasiada energía. Cuando hablo de fricción me refiero a la que existe entre el pistón y el cilindro en el que transcurre este. En esta motorización nueva se aplica una solución de imprimación en la falda de los pistones. Cuando veis esto, estoy seguro que todos o la mayoría de vosotros que me seguís pensaréis, bueno, esto es simplemente algo que ya hemos visto 1212 veces. Pues no, es algo distinto. El propósito principal de este tipo de soluciones de imprimación en la falda de los pistones es para evitar o disminuir la fricción que existe entre el pistón y el cilindro. Históricamente, se lleva utilizando durante muchísimos años el bisulfuro de molibdeno y también el grafito. Bien, ninguno de ellos es de este color, y el hecho de que lo hayan pintado de otro color podemos pensar que es un lujo del fabricante, o bien ha decidido hacerlo de otra manera. La cuestión es que tanto el bisulfuro de molibdeno como el grafito tenían la peculiaridad de que se desgastaban de forma sencilla. El hecho de que exista una solución mejorada implica que podamos recorrer más cantidad de kilómetros sin este desgaste que estáis viendo en pantalla. La diferencia es la incorporación de óxido de hierro en la solución de bisulfuro de molibdeno para que tenga más cuerpo, es decir, que pueda soportar más las ingentes cantidades de presión y trabajo a las que los motores modernos de poca cilindrada y mucha potencia someten a todos los materiales. En cuanto a los segmentos se refiere, históricamente eran puros alambres. En la actualidad son muy complejos. Dentro de esta adaptación a los tiempos modernos existe un recubrimiento llamado DLC que permite disminuir enormemente el desgaste superficial. Pero es que además tiene una ventaja añadida, y es el hecho de que podemos tener ductilidad en el interior del segmento y esto permite una adaptabilidad prácticamente perfecta con el cilindro y mantenernos sin desgaste gracias precisamente a este recubrimiento de DLC. Aun con todas las soluciones previas que hemos comentado, tenemos una porción de lubricante que sí será capaz de traspasar las dos barreras previas antes de llegar al segmento de fuego. La disposición es de abajo arriba del lubricante y que por tanto saltaremos el de engrase, el rascador y llegaremos al de fuego. Nos interesa que todo el lubricante que llegue a esa zona, a poder ser, no se carbonice. El hecho de que se carbonice empeora la movilidad de los segmentos y ya os he comentado lo que sucede. En motorizaciones diésel todos conocéis que ubicábamos un anillo toroidal que servía precisamente para retirar el calor que existía en esa zona. Este anillo toroidal estaba repleto de lubricante que estaba circulando constantemente, que por tanto evacuando calor de esa zona. En el motor que os presento hoy tenemos algo muy parecido, lo único que de sección cuadrada, que se encargará precisamente de mantener una temperatura estable en esa zona y que la carbonización del lubricante
sea lo más baja posible. Imprescindible para mantener a raya toda esta cantidad de hollín que se acumulaba en el pasado y que no queremos ver ni en pintura. Para lograr la eficiencia buscada y la eficacia necesaria en cualquier tipo de motorización es necesario tener un control exhaustivo de los gases que entran y también de los que salen. Y para ello hay que sincronizar lo que ocurre en la región baja del motor con lo que ocurre en la región alta. Si por algo es conocido en los últimos tiempos el motor que antecede a este que os presento hoy, es precisamente por el sistema elegido para la sincronización. En aquel caso era una correa húmeda, que tantos problemas dio, aunque la correa no era el problema, pero que tantos problemas dio. Por tanto, el sistema elegido en esta ocasión es un sistema de cadena, y la cadena de distribución tiene la ventaja de que es más resistente. Esto lo vamos a entrecomillar porque siempre hay fiascos. La cuestión es que, si el cálculo es correcto, la cadena de distribución no es eterna, esto ya os lo he dicho en muchas ocasiones, pero sí que el mantenimiento que requiere es inferior. Los sistemas de cadena de distribución también han evolucionado y en este caso se implementa el eslabón silencioso. ¿Por qué? Pues para buscar precisamente esa eficiencia, porque no es porque sea silencioso, sino porque tiene menor cantidad de roce con sus alojamientos. Y además, si es silencioso, pues todo bien. En la actualidad hay que considerar siempre que cuando el conductor no está exprimiendo al máximo las posibilidades de un motor, la gestión electrónica pueda ser capaz de que el motor actúe de forma más eficiente. Y dentro de la búsqueda de la eficiencia hay diversos accesorios que pueden proporcionarla, pero el decisivo es el ciclo utilizado, que en este caso se trata de un ciclo Miller. El Miller no es novedad, pero la aplicación del mismo con éxito es algo que cuanto más avanzamos en el tiempo, más somos capaces de explotar ese tipo de ventajas minúsculas que proporcionan tanto el Atkinson como el Miller. En esta ocasión, lo que logramos con ello es que al final de la compresión disponemos de una menor presión. El hecho de disponer de una menor presión de forma intrínseca significa que vamos a calentar menos el aire, que también vamos a tener menor cantidad de presión y efectivamente, como todos pensaréis, tendremos menor cantidad de potencia, pero es que ya no estábamos usándola toda. Y además, en añadido, debemos considerar que os he comentado cuando hablábamos del turbocompresor que al disponer de un turbocompresor de geometría variable, somos capaces de elevar más la presión con menos revoluciones de giro. Esto es una ventaja, y es una ventaja porque con un espacio menor de apertura de válvula de admisión somos capaces de llenar de forma parecida el cilindro. Por tanto, la pérdida es menor. El hecho de acortar el tiempo que vamos a tener en la admisión y permanecer en la expansión de los gases el mismo tiempo permite precisamente que en el ciclo descendente recuperemos parte de lo que hemos perdido, porque la combustión será entera. Alguno pensará que, bueno, ¿dónde estamos consiguiendo esa eficiencia? Pues en las pérdidas de bombeo y en el esfuerzo que requiere comprimir gas. Si reducimos ese esfuerzo con una pérdida menor que la ganancia, automáticamente ya estamos ganando algo. Recordemos que las altas relaciones de compresión en los motores Otto solo son viables, solo son posibles si existe inyección directa. Y aún así, están siempre ligadas a que no exista una combustión espontánea. El hecho de que existiese una combustión espontánea provocaría justo lo que veis en pantalla, y es el hecho de que diversos focos iniciados de forma aleatoria provocan una aceleración sumamente veloz de la combustión. El hecho de que tengamos inyección directa propicia que podamos elevar la relación de compresión, pero cuidado, siempre ligado a esta combustión espontánea que os estoy comentando y que se inicia por dos vías, principalmente por la acumulación de combustible en los residuos acumulados en la cabeza de los pistones y también, ¿por qué no?, cuando existe paso de lubricante hacia la cámara de combustión, no deja de ser un combustible más. También se va a quemar y vamos a tener el mismo escenario pernicioso que destroza los motores y que en el pasado también lo ha hecho. Las vibraciones terminan rompiendo la cerámica de las bujías, termina rompiéndose el propio electrodo de la bujía que cae en el interior del cilindro y lo demás lo conocéis todos. Fijaos que en la región superior tenéis la imagen de la evolución de una deflagración típica, es decir, cómo arde el combustible en el interior de un cilindro. Y justo debajo
tenéis cómo lo hace la combustión espontánea. Esta es 5 veces más veloz que la superior, que por tanto no tenemos control ni en el inicio de la misma ni tampoco en su duración. Esto termina con la vida de cualquier motor. El hecho de aplicar el ciclo Miller a este tipo de motorización reduce la posibilidad, por el hecho de que tendremos menor cantidad de calor acumulado, además de todo lo que hemos comentado antes, y la combustión espontánea se produce en menor cantidad de ocasiones. Si en añadido restamos cantidad de hollín, también restamos posibilidades de que este inicio espontáneo se produzca. Bien, la aplicación de este tipo de sistemas implica directamente que las fresaduras de válvula de la cabeza de los pistones deban ser distintas. Si os fijáis, son mucho más pronunciadas de lo que lo eran en los pistones clásicos del PureTech. Esta nueva motorización, lógicamente, tiene que poder tener mucha mayor movilidad en la geometría variable del árbol de levas de admisión y por ello ese cruce provoca que si las válvulas van a estar abiertas en una región en la que el pistón puede estar ocupando esa zona, necesitamos ese espacio. Por eso tenéis en la imagen una fresadura mucho más profunda en el área de admisión que no en la del escape. En cuanto a la culata se refiere, lógicamente hay aplicadas una serie de mejoras, pero estas mejoras las vamos a tratar en otro vídeo porque vamos a tratar en profundidad la refrigeración de los motores y muy especialmente las culatas. Pero sí me voy a parar en algo muy importante. En los motores PureTech la leva actuaba directamente sobre el taqué y esto genera un problema. El problema es simple de entender. El taqué únicamente puede moverse verticalmente. La leva en el momento de actuar intenta desplazar de forma lateral el taqué, aunque no lo consigue efectivamente porque el taqué está introducido en una camisa y esta no va a desplazarse, pero igualmente lo intenta, que por tanto gastamos una cantidad de energía en fricción ahí. Y esto además genera desgastes. Bien, en la actualidad se ha interpuesto un balancín entre medias de la leva y las válvulas. Esto implica que el propio balancín disponga de un cojinete que reduce precisamente la fricción, encarece el producto, pero en definitiva es más eficiente y también funciona mejor. Por último, un problema generalizado de esta industria son las válvulas PCV, y digo generalizado porque no es del motor que antecede a este. Esto no es un problema que tenga únicamente el PureTech o cualquier otro que os venga a la cabeza. Es generalizado por el hecho de que debemos preservar las emisiones. El hecho de quererlas controlar en demasía tiene un perjuicio y es el hecho de que tenemos que ser muy restrictivos con la válvula PCV. La válvula PCV, cuando fabricamos un motor, es como muy simple que todo funcione estupendamente bien, pero se degrada sumamente rápido si no está como muy bien concebida por el hecho de que acumula hollín. Y cualquier carbonización tiene apelmazamiento. Y el apelmazamiento reduce la capacidad de control de la PCV. Si queda especialmente cerrada, tenemos un problema de consumo en el motor, consumo de lubricante. Y si queda más abierta de la cuenta, tendremos emisiones. Pero normalmente el problema nunca son las emisiones, son la obturación de la salida de los gases y la acumulación de los mismos en el cárter. En resumen, esta nueva motorización actúa absolutamente en todas las áreas conocidas que han sido dolores de las motorizaciones que anteceden a esta. Llámese PureTech, llámese como sea. Las soluciones aplicadas a esta motorización son cosas que se han aprendido de todos los fallos de la industria. Y bien, no quiero aburriros mucho más con la tecnología de los motores, por hoy, por supuesto, pero sí os quiero comentar una cosa más, y es que tuve una pequeña charla con el director de comunicaciones de España del grupo y le hice una serie de peticiones, que no sé si prosperarán o no porque me dijo que lo tenía que consultar. En caso de que sea que sí, os lo diré porque creo que aquellos contenidos podrán interesaros. Antes de irme os voy a responder a 3 preguntas que muchos de vosotros quizás os hagáis, y es: ¿este motor va a ser fiable, sí o no? Bien, la respuesta es clara. Han solucionado todo aquello que conocen que dio problemas en motores anteriores. Por tanto, aunque pueda llegar a tener campañas, que de hecho las ha tenido, es un motor que no repite los problemas de los anteriores. Campañas tienen absolutamente todos los motores que se construyen. La cuestión es cómo se atienden esas campañas y cómo se provoca que el cliente salga satisfecho de las mismas. Por lo que yo vi, por lo que me comentaron y por las respuestas que obtuve de todas las preguntas que lanzamos, y fueron muchas, están comprometidos en revertir todo aquello que esté en su mano.
Hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado. Si queréis colaborar con el canal, ya lo sabéis, podéis comentar, os lo agradeceré mucho, y también os podéis suscribir, que aunque cada vez valga para menos para YouTube, para mí sigue valiendo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta luego.